El final de una batalla y el inicio de otras. Esta cosa es demasiado persistente. Es lo único que me podía decir mientras utilizaba todas mis fuerzas. El inmenso aún estuvo hecho de sombras. Era más complicado de matar de lo que parecía. Mis constantes ataques lo destrozaban, pero él como si nada parecía que se volvía a regenerar. Todo esto simplemente se está poniendo cada vez peor. Esta cosa simplemente es monstruosamente fuerte, pero no me voy a rendir. No pienso hacerlo, y menos cuando ya hizo tanto daño. Es hora de que mueras, maldita cosa. De inmediato comencé a liberar una ola de destrucción más grande. La cosa simplemente se desintegró, pero también pude ver el cuerpo del tipo. Él se estaba volviendo a convertir en esa cosa. Pero yo ya estaba cansada. No sabía si podía llegar a tiempo para evitar que se volviera a formar otra vez su cuerpo de sombra. Pero antes de que pudiera decir o hacer algo, vi una intensa luz. «Apártate». Escuché a la voz de alguien. Era la voz de Zenobia. De inmediato un fuerte ataque fue arrojado contra esa cosa hecha de sombra. Para mi sorpresa, ese ataque le hizo mucho más daño que todos los que yo le había hecho durante casi todo el combate. De inmediato comencé a pensar en algo, y llegué a una sola conclusión. Zenobia, toma la delantera. Yo te cubriré. Esa cosa es como los demonios. Los ataques benditos y santos le afectan más que los ataques demoníacos. Al decir eso, la cosa parecía que te había asustado. Zenobia fue contra esa cosa rápidamente. Comencé a arrojar varios ataques a las esferas negras que esa cosa arrojó contra Zenobia. Después de solo unos momentos, ella estuvo cerca de cortarle la cabeza. Fue suficiente. Para mi sorpresa, Zenobia salió volando, haciendo que me sorprendiera. Rápidamente la atrapé en el aire, y pude ver algo que me impresionó. Una chica de pelo negro con ojos rojos estaba a un lado del tipo que ya prácticamente estaba casi muerto. «Emily, qué bueno que llegaste. Casi me matan», dijo él. Parecía aliviado. Ahora realmente estaba en problemas. Zenobia estaba fuera de combate. Y ahora yo tendría que pelear contra dos de estos monstruos. «Ahora contigo podemos derrotar a esta estúpida». El monstruo se guisó de nuevo. Por si fuera poco, ahora también las otras tipas. Había sacado una espada y no era cualquiera. Podía sentir su poder. Era otro de los fragmentos de Excalibur. «Maldición», pensé para comenzar a hacer distintos círculos mágicos y prepararme para matar a estos dos. Pero simplemente hubo un pequeño silencio. Al no saber las acciones de esta tipa, de un momento a otro, ella simplemente decapitó a su compañero. ¿Qué? Fue lo único que pude preguntar, mientras veía cómo la cabeza de esa cosa caía, y la sombra desaparecía de él. Todo el cuerpo hecho de sombra desapareció para dejar ver el cuerpo del tipo. «No te preocupes, la verdad es que yo solo vengo por ellos», dijo, para luego quedarse quieta por un segundo, y para mi sorpresa ella hizo algo que no me esperaba. «Deseo el poder de desaparecer», dijo ella, para luego de un segundo a otro su cuerpo volverse completamente transparente. «Algún día nos volveremos a ver. Aún necesito también el pecado de ellos dos», dijo ella, despidiéndose de mí. Ahora estaba completamente confundida. No sabía qué había pasado. Mantuve la guardia por un par de segundos hasta que escuché mi nombre. «Rías. ¿Estás bien?». Un círculo mágico apareció a un lado de mi oreja. Era de Sona.
Sí, estoy bien. ¿Cómo estás por allá? ¿Algún problema? Era obvio que tal vez mi amiga también se hubiera encontrado con otros tipos. Si estos tipos se hacían llamar los pecados, de seguro también habría algunos esperándola para acabarla cuando intentara abrir el sello. Sí, aunque estoy un poco sorprendida, dijo ella. Esto prácticamente me confirmaba que ella también se había topado con sujetos similares. Lo sé, estos tipos son realmente fuertes, dije. ¿De qué hablas? ¿Cuáles tipos? Preguntó ella haciendo que me confundiera. ¿A ti no te aparecieron unos tipos raros llamados los pecados capitales? Pregunté confundida sin saber bien qué es lo que estaba pasando. No, encontré a un chico y a una chica muertos. Ambos murieron por decapitación cerca del sello. Pensé que nos estaban esperando y alguien más los había matado. Eso me sorprendió bastante, hizo que volteara a ver a dónde estaba la pereza. ¿Será que ella está matando su propio grupo? ¿Por qué? Me pregunté a mí misma con muchas dudas, ya que ahora no sabía qué pensar sobre estos tipos. ¿Solo deshaceré la barrera? ¿Los otros ya están en posición? Preguntó, pero la respuesta para ella fue que en otro lugar parte de la barrera se había roto. Eso también me confirmaba a mí misma que al menos alguien de mi grupo había logrado llegar hasta la barrera y romperla. Bien, nosotros la deshaceremos ahora. ¿No sabes nada de Motoama y su grupo? Preguntó ella haciendo que simplemente no supiera qué decir. No tenía ni idea de si su grupo había llegado a las barreras o no. Cuando se desactivó la barrera supe que algo había pasado y él no había llegado a la barrera. Iré a investigar qué está pasando y por qué todavía su barrera no se rompe, dije, para deshacer el círculo mágico e ir a ver qué había ocurrido y por qué esa barrera no se había roto. Para mi sorpresa no di ni 3 pasos, cuando finalmente la última barrera se rompió. Al fin, me dije a mí misma, pero todavía seguía un poco preocupada por saber qué había pasado con el otro grupo. ¿También se habrían encontrado con más cadáveres? ¿O verdaderamente se enfrentaron a otros pecadores como nosotros? Rías. Escuché de vuelta mi nombre, y pude ver a los demás excepto a Issei. Probablemente él fue el que rompió la barrera. Koneko, ¿tienes las lágrimas de Fénix? Ella sacó una pequeña botella y rápidamente la tomé para dárselo a Shinobi y se aliviará rápido. ¿Cómo les fue con el otro? Pregunté, a lo que simplemente miraron a Kino, la cual tenía una sonrisa satisfecha, lo cual me hizo saber lo que había pasado. Muy bien, recuerden que la pelea todavía no ha acabado, aún tenemos que apoyar a los demás, dije, a lo que todos asintieron. Mientras tanto, en el otro campo de batalla, varios pararon sus combates, vieron cómo la barrera se había roto. Si al fin, de inmediato muchos comenzaron a hacer círculos mágicos para llamar a refuerzos. Maldición, dijo una mujer, la cual no podía creer cómo su plan había fracasado. ¿Qué pasa? Pensé que aún podías ganarme utilizando esa cosa. ¿Acaso ahora tienes miedo? Un pelirrojo que estaba enfrente de ella le preguntó. Ambos llevaban un buen rato peleando, pero ninguno parecía que estaba cansado frente al otro. En realidad parecía que ambos estaban bastante parejos. Pensé que podía derrotarte fácilmente en cuerpo a cuerpo, pero ahora que veo que te subestimé bastante, y viendo que ya casi todos mis planes fracasaron, no me queda de otra más que usar las otras cosas que tengo guardadas, dijo ella con una sonrisa. El pelirrojo simplemente se puso en guardia al escuchar esto. De inmediato tuvo que esquivar un rayo de la destrucción.
Él recordó lo que le dijo su hermana y la teoría de que probablemente tendría muchas más habilidades ahora sabían que era correcta. Vaya cosa más asquerosa. ¿A cuántos les has robado sus habilidades para quedar así? Le preguntó el pelirrojo, quien simplemente miraba los distintos círculos mágicos que había alrededor de ella. Había lanzas de luz, círculos de la destrucción, habilidades santas, nórdicas entre muchas otras. Incluso el cuerpo de la chica parecía más fortalecido, señal que ella estaba usando senjutsu y habilidades de fortalecimiento. Creo que ahora iré con todo un aluvión de cientos, por no decir miles de ataques de todo tipo, atacaron al pelirrojo de todas direcciones. Además de eso, ella misma se movió entre todos los cientos y miles de golpes para comenzar una pelea cuerpo a cuerpo. En otro lado, Chiyou solo miró lo que había pasado con la barrera. También vio como varias de sus mujeres ya aparecían cansadas, incluso él mismo no podía decir que estaba ileso después de pelear contra el robot. Este estaba ya destrozado a las orillas y él tenía enfrente a Hera, Asaka y Hermes. Le dije a ese idiota que debimos haber hecho las cosas a mi manera. Pero me tenía que dejar convencer por un barco estúpido, dijo mientras veía como los restos del dragón simplemente se estaban hundiendo. Supongo que es hora de otra vez mejorarme. Cuando los tres escucharon eso se sorprendieron, ya que él simplemente tomó la parte del brazo. De inmediato el robot por completo comenzó a arder en llamas, pero para la sorpresa de todos el inmenso robot parecía que estaba siendo absorbido por el jinete. Gracias por el nuevo regalo, es lo único que pudieron escuchar esos tres cuando vieron otra vez una monstruosidad de proporciones bíblicas. Ese maldito, dijo Hera mientras miraba ahora la nueva bestialidad que se había hecho enfrente de ella. No solo eso, varios en el campo de batalla vieron eso y también podían sentir una presión gigante. Es hora de que mueran. Mientras esto ocurría en otro lugar, otra cosa se estaba desarrollando. Kuroka y Mikasa estaban bastante serias y listas para atacar. Roseweise por otro lado solo tenía una expresión de horror mientras miraba a quien tenía enfrente. Enfrente de ellas tres estaba una mujer que, aunque se parecía a la sirvienta de la casa Gremory, sabían perfectamente que no era ella. Parecía algo lastimada y que había pasado por un pequeño combate, pero más allá de unos rasguños no parecía tener gran cosa. Roseweise simplemente no podía creer lo que estaba viendo. Sabía perfectamente a quién le pertenecía la armadura que ahora esta mujer estaba portando. También, al ser una valquiria, ella también pudo reconocer la energía que liberaban, lo que la hizo estremecerse aún más. Bruilda, una de las líderes de las valquirias, y una leyenda entre ellas junto con Freya. Sabía que había algo raro cuando por unos breves instantes había sentido tu energía, pero de verdad no quería creer que eras tú, dijo la mujer, quien apretaba sus puños. Supongo que así acaban las cosas, hermana, dijo ella mientras se ponía en posesión de combate. Las otras chicas se pusieron también en posición de combate, pero Rosei se las detuvo. Ambas no entendían por qué, pero viendo lo serio que ella estaba, al fin entendieron que esto era algo personal y no quería que nadie más se metiera. Quiero preguntarte una cosa, ¿te lavaron el cerebro, o de verdad decidiste traicionarnos y esclavizar a tus propias hermanas? Preguntó la chica de ojos azules, mirando directamente a su ex hermana. Simplemente las cosas terminaron así. Odín solo era un viejo pervertido, ya estaba harto de seguirlo, dijo ella. Y por eso mataste a tus hermanas.
Después de decir eso con una rabia incontrolable, ella se arrojó en contra de su hermana para comenzar una pelea a puño limpio contra ella. Fin del cap. Cap 62. El final de una batalla, y el inicio de otras. Esta cosa es demasiado persistente. Es lo único que me podía decir mientras utilizaba todas mis fuerzas. El inmenso aún estuvo hecho de sombras. Era más complicado de matar de lo que parecía. Mis constantes ataques lo destrozaban, pero él como si nada parecía que se volvía a regenerar. Todo esto simplemente se está poniendo cada vez peor. Esta cosa simplemente es monstruosamente fuerte, pero no me voy a rendir. No pienso hacerlo, y menos cuando ya hizo tanto daño. Es hora de que mueras, maldita cosa. De inmediato, comencé a liberar una ola de destrucción más grande. La cosa simplemente se desintegró, pero también pude ver el cuerpo del tipo. Él se estaba volviendo a convertir en esa cosa. Pero yo ya estaba cansada. No sabía si podía llegar a tiempo para evitar que se volviera a formar otra vez su cuerpo de sombra. Pero antes de que pudiera decir o hacer algo, vi una intensa luz. «Apártate». Escuché a la voz de alguien. Era la voz de Zenobia. De inmediato un fuerte ataque fue arrojado contra esa cosa, hecha de sombra. Para mi sorpresa, ese ataque le hizo mucho más daño que todos los que yo le había hecho durante casi todo el combate. De inmediato comencé a pensar en algo, y llegué a una sola conclusión. Zenobia, toma la delantera. Yo te cubriré. Esa cosa es como los demonios. Los ataques benditos y santos le afectan más que los ataques demoníacos. Al decir eso, la cosa parecía que te había asustado. Zenobia fue contra esa cosa rápidamente. Comencé a arrojar varios ataques a las esferas negras que esa cosa arrojó contra Zenobia. Después de solo unos momentos, ella estuvo cerca de cortarle la cabeza. Fue suficiente. Para mi sorpresa, Zenobia salió volando, haciendo que me sorprendiera. Rápidamente la atrapé en el aire, y pude ver algo que me impresionó. Una chica de pelo negro con ojos rojos estaba a un lado del tipo que ya prácticamente estaba casi muerto. «Emily, qué bueno que llegaste. Casi me matan», dijo él. Parecía aliviado. Ahora realmente estaba en problemas. Zenobia estaba fuera de combate. Y ahora yo tendría que pelear contra dos de estos monstruos. «Ahora contigo podemos derrotar a esta estúpida». El monstruo se guisó de nuevo. Por si fuera poco, ahora también las otras tipas. Había sacado una espada, y no era cualquiera. Podía sentir su poder. Era otro de los fragmentos de Excalibur. «Maldición», pensé para comenzar a hacer distintos círculos mágicos, y prepararme para matar a estos dos. Pero simplemente hubo un pequeño silencio. Al no saber las acciones de esta tipa, de un momento a otro, ella simplemente decapitó a su compañero. ¿Qué? Fue lo único que pude preguntar, mientras veía cómo la cabeza de esa cosa caía, y la sombra desaparecía de él. Todo el cuerpo hecho de sombra desapareció para dejar ver el cuerpo del tipo. «No te preocupes, la verdad es que yo solo vengo por ellos», dijo, para luego quedarse quieta por un segundo, y para mi sorpresa ella hizo algo que no me esperaba. «Deseo el poder de desaparecer», dijo ella, para luego de un segundo a otro su cuerpo volverse completamente transparente. «Algún día nos volveremos a ver. Aún necesito también el pecado de ellos dos», dijo ella, despidiéndose de mí. Ahora estaba completamente confundida. No sabía qué había pasado. Mantuve la guardia por un par de segundos hasta que escuché mi nombre. «Rías. ¿Estás bien?». Un círculo mágico apareció a un lado de mi oreja. Era de Sona.
Sí, estoy bien. ¿Cómo estás por allá? ¿Algún problema? Era obvio que tal vez mi amiga también se hubiera encontrado con otros tipos. Si estos tipos se hacían llamar los pecados, de seguro también habría algunos esperándola para acabarla cuando intentara abrir el sello. Sí, aunque estoy un poco sorprendida, dijo ella. Esto prácticamente me confirmaba que ella también se había topado con sujetos similares. Lo sé, estos tipos son realmente fuertes, dije. ¿De qué hablas? ¿Cuáles tipos? Preguntó ella haciendo que me confundiera. ¿A ti no te aparecieron unos tipos raros llamados los pecados capitales? Pregunté confundida sin saber bien qué es lo que estaba pasando. No, encontré a un chico y a una chica muertos. Ambos murieron por decapitación cerca del sello. Pensé que nos estaban esperando y alguien más los había matado. Eso me sorprendió bastante, hizo que volteara a ver a dónde estaba la pereza. ¿Será que ella está matando su propio grupo? ¿Por qué? Me pregunté a mí misma con muchas dudas, ya que ahora no sabía qué pensar sobre estos tipos. ¿Solo deshaceré la barrera? ¿Los otros ya están en posición? Preguntó, pero la respuesta para ella fue que en otro lugar parte de la barrera se había roto. Eso también me confirmaba a mí misma que al menos alguien de mi grupo había logrado llegar hasta la barrera y romperla. Bien, nosotros la deshaceremos ahora. ¿No sabes nada de Motoama y su grupo? Preguntó ella haciendo que simplemente no supiera qué decir. No tenía ni idea de si su grupo había llegado a las barreras o no. Cuando se desactivó la barrera supe que algo había pasado y él no había llegado a la barrera. Iré a investigar qué está pasando y por qué todavía su barrera no se rompe, dije, para deshacer el círculo mágico e ir a ver qué había ocurrido y por qué esa barrera no se había roto. Para mi sorpresa no di ni 3 pasos, cuando finalmente la última barrera se rompió. Al fin, me dije a mí misma, pero todavía seguía un poco preocupada por saber qué había pasado con el otro grupo. ¿También se habrían encontrado con más cadáveres? ¿O verdaderamente se enfrentaron a otros pecadores como nosotros? Rías. Escuché de vuelta mi nombre, y pude ver a los demás excepto a Issei. Probablemente él fue el que rompió la barrera. Koneko, ¿tienes las lágrimas de Fénix? Ella sacó una pequeña botella y rápidamente la tomé para dárselo a Shinobi y se aliviará rápido. ¿Cómo les fue con el otro? Pregunté, a lo que simplemente miraron a Kino, la cual tenía una sonrisa satisfecha, lo cual me hizo saber lo que había pasado. Muy bien, recuerden que la pelea todavía no ha acabado, aún tenemos que apoyar a los demás, dije, a lo que todos asintieron. Mientras tanto, en el otro campo de batalla, varios pararon sus combates, vieron cómo la barrera se había roto. Si al fin, de inmediato muchos comenzaron a hacer círculos mágicos para llamar a refuerzos. Maldición, dijo una mujer, la cual no podía creer cómo su plan había fracasado. ¿Qué pasa? Pensé que aún podías ganarme utilizando esa cosa. ¿Acaso ahora tienes miedo? Un pelirrojo que estaba enfrente de ella le preguntó. Ambos llevaban un buen rato peleando, pero ninguno parecía que estaba cansado frente al otro. En realidad parecía que ambos estaban bastante parejos. Pensé que podía derrotarte fácilmente en cuerpo a cuerpo, pero ahora que veo que te subestimé bastante, y viendo que ya casi todos mis planes fracasaron, no me queda de otra más que usar las otras cosas que tengo guardadas, dijo ella con una sonrisa. El pelirrojo simplemente se puso en guardia al escuchar esto. De inmediato tuvo que esquivar un rayo de la destrucción.
Él recordó lo que le dijo su hermana y la teoría de que probablemente tendría muchas más habilidades ahora sabían que era correcta. Vaya cosa más asquerosa, ¿a cuántos les has robado sus habilidades para quedar así? Le preguntó el pelirrojo, quien simplemente miraba los distintos círculos mágicos que había alrededor de ella. Había lanzas de luz, círculos de la destrucción, habilidades santas, nórdicas entre muchas otras. Incluso el cuerpo de la chica parecía más fortalecido, señal que ella estaba usando senjutsu y habilidades de fortalecimiento. Creo que ahora iré con todo un aluvión de cientos, por no decir miles de ataques de todo tipo, atacaron al pelirrojo de todas direcciones. Además de eso, ella misma se movió entre todos los cientos y miles de golpes para comenzar una pelea cuerpo a cuerpo. En otro lado, Chiyou solo miró lo que había pasado con la barrera. También vio como varias de sus mujeres ya parecían cansadas, incluso él mismo no podía decir que estaba ileso después de pelear contra el robot. Este estaba ya destrozado a las orillas y él tenía enfrente a Hera, Asaka y Hermes. Le dije a ese idiota que debimos haber hecho las cosas a mi manera. Pero me tenía que dejar convencer por un barco estúpido, dijo mientras veía como los restos del dragón simplemente se estaban hundiendo. Supongo que es hora de otra vez mejorarme. Cuando los tres escucharon eso se sorprendieron, ya que él simplemente tomó la parte del brazo. De inmediato el robot por completo comenzó a arder en llamas, pero para la sorpresa de todos el inmenso robot parecía que estaba siendo absorbido por el jinete. Gracias por el nuevo regalo, es lo único que pudieron escuchar esos tres cuando vieron otra vez una monstruosidad de proporciones bíblicas. Ese maldito, dijo Hera mientras miraba ahora la nueva bestialidad que se había hecho enfrente de ella. No solo eso, varios en el campo de batalla vieron eso y también podían sentir una presión gigante. Es hora de que mueran. Mientras esto ocurría en otro lugar, otra cosa se estaba desarrollando. Kuroka y Mikasa estaban bastante serias y listas para atacar. Roseweise por otro lado solo tenía una expresión de horror mientras miraba a quien tenía enfrente. Enfrente de ellas tres estaba una mujer que, aunque se parecía a la sirvienta de la casa Gremory, sabían perfectamente que no era ella. Parecía algo lastimada y que había pasado por un pequeño combate, pero más allá de unos rasguños no parecía tener gran cosa. Roseweise simplemente no podía creer lo que estaba viendo. Sabía perfectamente a quién le pertenecía la armadura que ahora esta mujer estaba portando. También, al ser una valquiria, ella también pudo reconocer la energía que liberaban, lo que la hizo estremecerse aún más. Bruilda, una de las líderes de las valquirias, y una leyenda entre ellas junto con Freya. Sabía que había algo raro cuando por unos breves instantes había sentido tu energía, pero de verdad no quería creer que eras tú, dijo la mujer, quien apretaba sus puños. Supongo que así acaban las cosas, hermana, dijo ella mientras se ponía en posesión de combate. Las otras chicas se pusieron también en posición de combate, pero Rosei se las detuvo. Ambas no entendían por qué, pero viendo lo serio que ella estaba, al fin entendieron que esto era algo personal y no quería que nadie más se metiera. Quiero preguntarte una cosa, ¿te lavaron el cerebro, o de verdad decidiste traicionarnos y matar, esclavizar a tus propias hermanas? Preguntó la chica de ojos azules, mirando directamente a su ex hermana. Simplemente las cosas terminaron así. Odín solo era un viejo pervertido, ya estaba harto de seguirlo, dijo ella. Y por eso mataste a tus hermanas.
Después de decir eso con una rabia incontrolable, ella se arrojó en contra de su hermana para comenzar una pelea a puño limpio contra ella. Fin del cap. Cap 63. Estábamos listos, ahora mismo ya no hay marcha atrás, vamos a ir a todo o nada. Es lo que me dije para darme ánimos a mí misma. Muy bien. Antes de empezar, como la vez anterior, hablaré un poco sobre los 7 pecados capitales que ya todos han aparecido. Bueno, 3 de ellos están vivos y los otros 3 están muertos. La última, creo que no hace falta que haga presentaciones, así que comenzaré con esto. 1. La primera y fundadora del grupo de los 7 pecados capitales, también es la jinete del Apocalipsis. Minerva. No hablaré sobre su pasado ni lo que hizo, porque quiero mantenerlo en reserva para contar su historia después. 2. El primero en formar parte del grupo fue Edward Smith. El pecado del orgullo. Su pecado le da la capacidad de controlar la energía alrededor de él para generar grandes esferas. Si tenemos que hablar de su personalidad, bueno, creo que ya lo dejé en claro. Es un neonazi. Para los que no conocen el término, en pocas palabras, siguen una ideología aunque no sean alemanes, de hecho, irónicamente, es estadounidense. El incidente al que se refiere Aquino es un poco complicado de explicar, pero en pocas palabras. El clan de Aquino estaba en contra del mestizaje, pero su prima no, ella quería que el clan tomara otro rumbo. Eso sí, pasa en las novelas, pero aquí, como ya saben, este tipo no estuvo de acuerdo y por sus propias decisiones acabó con casi todo el clan, incluyendo a la primera. 3. El tercer puesto es para Kuroki. El pecado de la pereza. Él fue el segundo en ser reclutado por la gula. Su pecado como tal le permite tener un deseo. Él eligió tener el poder sobre las sombras. Y realmente lo puede hacer de muchas maneras. Volver sólidas las sombras, crear todo tipo de monstruos con las sombras, transportarse a través de las sombras, crear figuras de personas a través de ellas, entre muchas otras cosas más. Como dato curioso, él es el que se llevó a Reina Eremitel. Sí, ahora ellas dos también están libres del poder de este tipo. La verdad es que no tengo mucho que decir sobre su personalidad, ya que es alguien bastante común que solo se mueve por sus intereses. 4. La cuarta como tal no se vio, pero se llamaba Kisara. Era el pecado de la lujuria. Ella tenía un pecado que le permitía generar una niebla que te ponía en una ilusión ya sea de dolor o placer, como ella quisiera. 5. El quinto tampoco se vio, pero se llamaba Anju. Su pecado era la codicia y le daba la capacidad de convertirse en cualquier tipo de metal, ya sea precioso o un material tan duro como el mismo diamante. 6. El sexto es Yuki Yumenite. Y creo que es el favorito de algunos. Es el pecado de la ira. Él, como tal, no se unió a esta organización porque quisiera, sino porque no había remedio, ya que estaba casado por su crimen de haber matado a alguien de la nobleza demoníaca. Su pecado, como dije anteriormente, es idéntico al de María, solo que él se vuelve más fuerte mientras más se enfada. Como tal, él no es una mala persona y tampoco ha hecho cosas malas. El problema de su traición es un poco más fácil de entender de lo que podrían especular, simplemente fue por miedo. En el momento en que él apareció,
Desgraciadamente, ya habían ocurrido los eventos de los griegos y la caída de los nórdicos, por lo que todos estaban muy alerta con lo que ellos pensaban que eran hechiceros o brujos con capacidades excepcionales, y simplemente el grupo donde él estaba pensó que él era uno de ellos. Bueno, hasta cierto punto tenían razón, pero no era uno de los que provocaría un desastre. Como ya dije en la historia, él era un gran fanático de Kimetsu no Yaiba. Al momento de reencarnar y ver su capacidad, decidió entrenar y crear su propia variante del estilo de pelea de Akasa. 7. El último es el pecado de la envidia. Antes de mencionar quién es, un dato curioso es que originalmente, la Gula tenía planeado que este puesto sea ocupado por el desollador, pero como murió, decidió buscar un reemplazo de último minuto. Kimiko tiene un pecado que le permite, por así decirlo, crear fuertes explosiones, no como las que hace Bakugou de Boku no Hero, sino mucho más parecidas al Shida Tensei de Pen. Además de eso, cuenta con otro de los fragmentos de la espada Excalibur. Ellos no tienen ninguna intención de servir a la Gula, por eso, en medio del conflicto, decidió traicionarlos y matar a 3 de sus compañeros para robar sus pecados. Así que ahora ella también tiene los pecados de la pereza, codicia y lujuria. Bueno, y esto es todo lo que tengo que decir. Podemos comenzar con el capítulo. La desesperación. ¿Por qué todo tenía que terminar así? Pero solo te pregunto eso mientras miraba con mucha ira y frustración a la cosa que tenía enfrente. Por su mente pasó todo lo que hizo para que esa armadura fuera lo más peligroso y letal posible. Ahora se dio cuenta de que solo le regaló la victoria. Esa cosa se había fusionado con su armadura. Ahora esta cosa tenía todo tipo de armas a su disposición. Nórdicas como la lanza de Odín, no sabía por qué, pero esa cosa también había obtenido una de las piezas del Sekir Yutei, y ahora también tenía la armadura el castigo de los dioses. Hermes no perdió el tiempo y tomó a ambas mujeres, evitando el primer ataque devastador que arrojó el pecado. Todos se quedaron asombrados cuando vieron la devastación que provocó con un solo ataque. Había terminado arrasando con casi todo el campo de batalla solo con ese ataque. Vaya, supongo que exageré un poco, dijo, como si se estuviera burlando de los dioses que tenía enfrente. Bien, supongo que ya saben que soy un ser sumamente benevolente, así que les daré la opción de rendirse ahora mismo. No quiero matarlos y yo solo quiero a Gracia. Me iré en paz si simplemente me dejan con ella, dijo. Esto hizo que varios se enojaran, pero por motivos diferentes. Los dioses estaban enojados porque esta cosa solo los estaba mirando como si fuera algo muy superior a ellos. Los demonios porque creían que de verdad ese maldito monstruo creía que iban a dejar a Gracia con él. Vaya que eres soberbio y chico, pero creo que es momento de darte un castigo. Al momento de escuchar eso, algunos simplemente se asustaron por escuchar la voz tétrica, pero el más asombrado de todos era el propio pecado, el cual pudo reaccionar a tiempo antes de ver cómo a su lado se había surgido una pequeña explosión. Este miró interesado para ver quién era el que lo había atacado, ya que su presencia era mayor a la de algunos de los que estaban presentes. De inmediato los dioses y otros se asombraron al no creer que de verdad ese dios había aparecido. Hades, los dioses griegos simplemente estaban asombrados. Vaya,
Es interesante que tú estés interviniendo. Si no mal recuerdo, en la historia original, tú planeaste muchas cosas y prácticamente hiciste sufrir a más de la mitad de los presentes. Esas palabras hicieron que todos miraran al pecador y al Dios. ¿Por qué estarías interviniendo ahora, siendo que yo sé perfectamente que tú desprecias a los demonios y a los ángeles caídos? Prácticamente estoy a punto de terminar con ambos. ¿Por qué detenerme?, preguntó el pecado de la guerra mirando a los ojos del Dios. ¿Tienes odio mucho a demonios y ángeles caídos? Él levantó su vidente y apuntó hacia el pecador. Pero he encontrado algo que odio más que a los propios. Y es a unas personitas que de verdad creen que pueden ser Dios, dijo el Dios de la muerte, mientras miraba al pecado de la guerra. Muy bien, si eso es lo que deseas, está bien. El Dios y el pescador se arrojaron uno contra el otro para generar un impacto bestial. Maldición, si estos siguen así van a terminar destruyéndonos a nosotros, dijo Hera, quien simplemente no podía creer el inmenso poder que tenía su hermano. ¿Sabes? Leí de las novelas. ¿De verdad crees que puedes ganarme cuando yo ya conozco todos tus movimientos?, dijo el pecador al dios. De inmediato se teletransportó. De inmediato el pecador simplemente dirigió su lanza hacia su costado, deteniendo el vidente del dios. El dios bufón, molesto y más cuando miró como ese humano simplemente lo miraba como si él en realidad no fuera gran cosa. Esto hizo que el dios se enojara mucho más, así él comenzó a teletransportarse para múltiples lugares, atacando en todas las formas posibles, pero por desgracia para el dios siempre sabía dónde iba a atacar. Bien, veamos si esto te gusta, Dios. Para sorpresa del dios, la armadura comenzó a deformarse. Sin entender qué estaba pasando, el dios esperó un poco para saber qué era lo que estaba haciendo esta cosa. Para su sorpresa, ahora la armadura se vio tanto diferente y lo más destacable de esta era un inmenso arco que sostenía. No puede ser, también puede utilizar todas las formas, dijo Hera. ¿Te refieres a esas transformaciones de antes?, preguntó Yasaka. Sí, tenía familia me acompañara en esta lucha, por eso esa armadura la equipé con réplicas de los tesoros sagrados de todos los que murieron en la batalla contra los pecadores, dijo ella. Hades, quien había escuchado eso, se asombró un poco y luego hizo un suspiro de frustración cuando vio cómo el malnacido utilizó la lanza como una flecha. Rápidamente se teletransportó cuando él la arrojó, pero para su sorpresa no importó que se haya teletransportada. Su pierna derecha simplemente salió volando hecha polvo. Esto dejó asombrados a los presentes, sobre todo al propio Hades. ¿No recuerdas la mitología de los nórdicos? No importa hacia dónde apunté, la lanza de Odín siempre dará en el blanco. Al momento de escuchar esto, todos simplemente se quedaron callados, al saber cómo este simple humano había utilizado dos armas divinas. Jaja. Qué divertido humano eres, de los primeros que me has lastimado de esta forma, dijo el esqueleto, quien simplemente estaba sonriendo. Luego hizo algo que el propio pecado no se esperaba que hiciera. El vidente de Hades brilló y entonces de salieron espectros. Esto sorprendió a los presentes. Supongo que ya debes conocer la mitología griega. Puedo revivir a los muertos. Para sorpresa de todos, las auras se revelaron como Poseidón y Zeus. Esto dejó asombrados a las otras deidades. Vaya, ¿así que nos reviste?, preguntó Poseidón.
Solo por un tiempo no puedo revivirlos por completo. Difícil revivir seres divinos, dijo él, haciendo que los dos simplemente suspiren. No sé si esto sea correcto, pero creo que este será la primera vez que peleamos juntos desde la gigantomaquia, dijo Zeus, a lo que los otros dos simplemente asintieron, listos para pelear contra el pescador. Vaya que eres molesto. Bien, si esto es lo que quieres jugar. De inmediato la armadura volvió a cambiar, esta vez a un lado de él se hizo un escudo hecho de plumas negras. Junto con su lanza fue a atacar a los tres dioses.